Hola a todos. En este video vamos a trabajar con la división entre un polinomio y un monomio. Antes que nada, realicemos una división de dos monomios, es decir, de expresiones algebraicas de un solo término. Recordemos que la división también puede escribirse de la siguiente manera. Ya que esta línea que solemos usar para las fracciones representa la operación de la división. Y esto nos puede recordar a una multiplicación de fracciones. Tengamos en cuenta que entre el coeficiente y la parte literal hay un signo por. Esto es una multiplicación, coeficiente por parte literal. Y acá también. Entonces, esto al fin y al cabo es lo mismo que, como con las multiplicaciones de fracciones, que en realidad hacemos el procedimiento inverso. Partimos de esto y llegamos a algo como esto, multiplicando los dos numeradores y los dos denominadores. En este caso, al ser igualdades, también se puede escribir de esta manera. Esto quizás permite observar más fácilmente que al dividir monomios, lo que podemos hacer es dividir coeficientes entre sí y dividir partes literales entre sí. Al dividir coeficientes entre sí, esto es la división común que sabemos hacer entre números, 30 dividido 5, que en este caso da ni más ni menos que 6. Y en este caso hacemos la división entre las partes literales, que como en este caso es una división de potencias de la misma base, podemos usar la propiedad ya conocida que nos dice que si tenemos una división de potencias de la misma base, el resultado es otra potencia con esa misma base, cuyo exponente es la diferencia de los exponentes iniciales, de la potencia dividendo menos el de la potencia que es divisor. Entonces, en este caso sería la misma base, es decir, x, y el exponente sería 5 menos 2, es decir, 3. Y este es el resultado de la división de estos dos monomios. Acá vamos a resolver otros ejemplos, para lo que te sugiero que primero pauses el video e intentes resolverlos por tu cuenta. Y lo vamos a resolver juntos, teniendo en cuenta que las divisiones pueden escribirse tanto con la línea de fracción, como decíamos recién, que representa una división, o con este símbolo. Teniendo en cuenta que antes no le habíamos puesto paréntesis al dividendo, eso no cambia nada. Sí cambia si no le ponemos paréntesis al divisor, así que ojo ahí. En este caso vamos a resolver teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado antes, respecto de que podemos resolverlo realizando la división de coeficientes por un lado. 15 dividido 15 es ni más ni menos que 1. Y luego realizando la división entre las partes literales, donde, como en este caso son potencias de la misma base, podemos usar la propiedad antes mencionada, teniendo en cuenta que el resultado va a ser otra potencia de la misma base, en este caso x, y el exponente de esa potencia va a ser 70 menos 10, es decir, 60. Entonces, este es el resultado de la división. Tengamos en cuenta que como el coeficiente es 1, en este caso es equivalente a escribirlo simplemente como x a la 60. Recuerden que cuando no hay ningún coeficiente es porque precisamente el coeficiente es 1. Vamos a resolver ahora esta división entonces. Acá no hay x, pero hay variable. Acá la variable es a y se opera de la misma manera. Uno está a veces muy acostumbrado a usar la letra x para representar a la variable, pero recordemos que se puede usar cualquier letra. Entonces acá la operación se realiza de la misma manera. Realizamos la división de los coeficientes entre sí, es decir, 27 dividido 9, que da como resultado 3, y la división entre las partes literales. En este caso, como no hay exponente, recordemos que entonces el exponente es 1. Por lo tanto, el resultado de esta división
va a ser otra potencia de la misma base, a, y el exponente va a ser el resultado de 28 menos 1, es decir, 27. Ese es el resultado de esta división. Nuevamente tenemos otra división, así que hacemos la división de los coeficientes, 15 dividido 7, que en este caso el resultado es una expresión decimal periódica, que puede escribirse con su desarrollo decimal, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo escribir a los números cuyo desarrollo es periódico, pero en general por conveniencia, especialmente si tenemos que seguir haciendo cálculos, se suele escribir de forma fraccionaria. Por lo tanto, en este caso podemos dejar escrito el resultado de 15 dividido 7 como ni más ni menos que 15 séptimos. Si se pudiera simplificar, simplificamos también por conveniencia. Y realizamos la división de estas expresiones, de estas partes literales. El resultado va a ser entonces otra potencia de base x con exponente 5 menos 5, es decir, 0. Este es el resultado, que también se puede escribir al tener x a la 0, potencia de exponente 0, en este caso es lo mismo que tener 15 séptimos por 1, es decir, simplemente 15 séptimos. Ahora sí, vamos a realizar divisiones entre un polinomio y un monomio. Pero para eso, primero recordemos la propiedad distributiva de la división respecto de la suma y de la resta. La división se puede distribuir siempre y cuando el divisor tenga un solo término, sin importar la cantidad de términos que tenga el dividendo. De esta manera, el término que divide va a dividir a cada uno de los términos del dividendo. De esta manera, un polinomio que tiene muchos términos se puede dividir respecto de un monomio que tiene un solo término a partir de aplicar la propiedad distributiva, como vemos acá. Es decir, dividir a cada uno de los términos del polinomio, sea cual sea la cantidad de términos que tenga, por el monomio divisor. Vamos a ver ahora un ejemplo. Antes de resolver esta primera división, tengan en cuenta que en este caso, al ser un polinomio lo que está en el dividendo, es importante que haya paréntesis acá. ¿Por qué? Porque si no estuvieran los paréntesis, el monomio no estaría dividiendo a todo el polinomio, sino solo al último término. Entonces, es importante este paréntesis. Cuando está todo este polinomio entre paréntesis, luego la división, quiere decir que este monomio está dividiendo a todo el polinomio. Por lo tanto, vamos a tener que dividir a cada uno de los términos, que en este caso son 3, de este polinomio, por el monomio divisor. Podemos entonces aplicar la propiedad distributiva. Entonces, realizamos primero la primera de estas divisiones, que señalamos con esta flecha roja. Para eso dijimos que realizamos la división entre coeficientes y entre partes literales. Por lo tanto, 35 dividido 5 es 7. Y x al cubo dividido x al cuadrado, como tienen la misma base, entonces podemos restar los exponentes. 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, nos queda una potencia de la misma base y exponente 1. No se olviden de la variable. No es que queda 7 a la 1. No, 7, que es el resultado de la división de los coeficientes, por el resultado de la división de las partes literales. X al cubo dividido x al cuadrado queda x a la 1. Realizamos la siguiente división. Menos 15 es el coeficiente en este caso, con su signo, así que ojo con eso. Menos 15 dividido 5, en este caso, menos dividido más, menos 3. Y luego, x al cuadrado dividido x al cuadrado. Potencias de la misma base, así que el resultado va a ser una potencia también de la misma base. 2 menos 2 es 0, por lo tanto, x a la 0.
y dividimos al último término de este polinomio. 10 dividido 5 es 2, positivo, por lo tanto ponemos más 2. Y x a la quinta dividido x al cuadrado, de nuevo como son potencias de la misma base, restamos los exponentes porque es una división. 5 menos 2 es 3, así que nos queda x al cubo. Y ese es el resultado de la división. Si uno quiere simplificar un poco la escritura, o escribirlo de una manera que quizás puede considerarse más práctica, podemos tener en cuenta que x a la 1 es lo mismo que x, y que x a la 0 es lo mismo que 1. O sea que esto en vez de 3 por x a la 0 es lo mismo que 3 por 1, es decir, simplemente 3. Por lo tanto acá tenemos menos 3 más 2x al cubo. Y este es el resultado entonces de esa división. Realicemos ahora entonces esta división. De nuevo tenemos un polinomio dividido en un monomio, por lo tanto podemos usar la propiedad distributiva. Primero dividamos 7x al cubo dividido menos 2x al cuadrado, nuevamente dividiendo coeficiente dividido coeficiente, es decir, 7 dividido menos 2, que da un resultado negativo de menos 3,5 o menos 7 medios, que es la fracción irreducible que representa a 3,5. Cualquiera de las dos formas de escribirlo son correctas. Y luego hacemos la división entre las partes literales. X al cubo dividido x al cuadrado, de nuevo restamos los exponentes, así que queda x a la 1. Ahora dividimos. 10 dividido menos 2 es menos 5. Y dividimos partes literales entre sí. X a la cuarta dividido x al cuadrado, restamos los exponentes, de nuevo porque son potencias de la misma base. 4 menos 2 es 2, así que le queda exponente 2. Y por último, dividimos al último término del polinomio, haciendo primero la división de los coeficientes. Menos 20 dividido menos 2, que es 10 positivo, porque estamos dividiendo dos números negativos. Y de nuevo, al ser una división de las partes literales, que son potencias de la misma base, restamos los exponentes. Por lo tanto, tenemos 6 menos 2, 4. Así que x a la cuarta. Y ese es el resultado de esta división. Hacemos un ejemplo más. Nuevamente tenemos un polinomio, en este caso un binomio, porque tiene dos términos, dividido un monomio, así que nuevamente dividimos cada uno de estos términos por este. Dividimos entonces los coeficientes entre sí. 2 dividido 3, que es 2 tercios o 0,6 periódico. Y hacemos la parte literal dividida la parte literal, donde acá recuerden que si no hay exponente es un 1. Por lo tanto, como son potencias de la misma base, restamos los exponentes y nos queda x al cubo. Y hacemos la división de x al cuadrado dividido 3x. En este caso también vamos a hacer la división de los coeficientes, pero acá no hay ningún coeficiente. Recuerden que cuando no hay ningún coeficiente, se trata de coeficiente 1. Entonces tenemos que hacer 1 dividido 3, que es 1 tercio o 0,3 periódico. Y hacer la división de las partes literales. X al cuadrado dividido x a la 1. Es decir, potencia de la misma base con exponente 2 menos 1, es decir, 1. Y ese es el resultado de esta división. Espero que les haya servido este video y que hayan comprendido cómo realizar las divisiones entre un polinomio y un monomio. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios. Hasta la próxima.